Todavía le podría cambiar los pañales, no mentiras. No, no, ya no. Ahora se los cambio a Sofi, a Juanjo. Bueno, Sofi ya no. A Juanjo. Juan José tiene un sistema digestivo que todos los días a las 6:30 de la mañana ya sabe lo que pasa. Premio doble. Así es que mi día comienza a 6:30 cambiándole el pañal a Juan José. Es un niño madrugador, como el papá, yo creo. Ahí usted tiene un horario de la mañana, hay unos que tienen un horario de la noche, pero yo soy madrugador. Buenos días. Cuando presté servicio, todos los días cuando estaba en el ejército, nos sacaban a las 6 en punto de la mañana, formados ahí en el guardia presidencial. Ya usted bañado, vestido, con su uniforme, con su fusil, con sus cartucheras, con sus cosas, 6 en punto de la mañana todos los días, por un año. Estuve ahí parándome en una plazoleta y el coronel solo se paraba y decía, batallón, buenos días. ¿Y sabe qué tenía que contestar todo el batallón? Buenos días, mi coronel, en defensa del honor hasta la muerte. Y eso sonaba durísimo, y entonces ya uno sabía como que todos los soldados ahí cogían pecho, sacaban pecho y tomaban aire. Y por eso cuando yo saludo me gusta que la gente también salude fuerte. Buenos días. Mi coronel no. Mi coronel no. Mi coronel. Y quiero que comencemos esta mañana. Voy a pedirle a la gente de protocolo que por favor... bueno, vamos a elegir a una persona que le guste el teatro. ¿A alguien le gusta aquí el teatro? ¿Sabe actuar de improvisación? ¿Alguien levanta la mano? Bueno, entonces democráticamente, gracias Pachito. Pachito es un discípulo amado. Ha caminado a mi lado ya varios años. Y les presento esta mañana a Jesús de Nazaret. Y Jesús les va a contar hoy cómo era un día en la vida de Jesús. Como era su costumbre, Jesús se levantaba muy temprano para hacer su tiempo con Dios. Se postraba ante su Padre y le buscaba. Después comenzaba su día de actividades. Ese día Jesús recibió una triste noticia, que su primo Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes. Esta noticia estremece a Jesús tanto que quiere estar solo para meditar y buscar la fuerza en Dios. Se sube a una barca, se aleja de la multitud y busca fortaleza en Dios. Pero la multitud perseguía a Jesús, y cuando Jesús desciende a tierra, toda la multitud lo estaba esperando. Y Jesús sintió compasión de la multitud y multiplicó 5 panes y 2 peces. La gente, asombrada del milagro, quiere que Jesús sea su rey. Lo toman en sus brazos y quieren a la fuerza comenzar una revuelta contra los romanos. Jesús, preocupado, decide irse a una montaña solo, nuevamente a orar. Denle un aplauso a Jesús. El título del mensaje hoy se llama Caminando hacia Jesús. Y eso que hicimos ahorita no fue planeado, fue improvisado. Gracias Pachito, tremendo actor. Era el día de Jesús, era un día normal en la vida de Jesús. Y dice que Jesús se levantaba muy temprano, hacía su tiempo con Dios. Ese día de la historia que hoy vamos a hablar, lo que pasó es el antes. Y justo cuando Jesús se va a la montaña, es donde entra nuestro pasaje. Quiero que me acompañe a Mateo, capítulo 14, versículo 22. Mateo 14 del 22 al 33. ¿Cuántos tienen su Biblia de papel? Muy bien, felicitaciones. ¿Cuántos tienen su Biblia digital? Yo también la tengo, pero... Ok, para los que tienen la Biblia digital,
¿Quién dijo que tenía Biblia digital acá? Bueno, muy bien. Juli. Busca. ¿Está cargando? Bueno, ¿quién tiene la Biblia digital abierta ya en el pasaje? Manu. ¿Cómo se llama el título del pasaje que comienza en el versículo 22? ¿Qué está escrito después del título? Empieza el versículo 22. O sea, no hay nada entre el versículo 22 y el título. Bueno, en la Biblia de papel sí hay varias cosas muy importantes. En la Biblia de papel, dice Marcos 6, 45 al 51, Juan 6, del 15 al 21. ¿Sabe qué significan esos pasajes que están ahí debajo del título? Se llaman referencias cruzadas en los evangelios. Significa que en Marcos 6 y en Juan 6, ellos mismos escribieron una historia igual. Es la misma historia contada por diferentes personas, para los que hacen su tiempo con Dios juiciosos. La mejor forma de entender lo que Dios me quiere a mí decir cada día, a veces, es ir a buscar esas referencias cruzadas cuando se puede o cuando se sabe, ¿cierto? Y el pasaje de hoy se los va a demostrar. Vamos a leer Mateo 14, del 22 al 33, y dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Acuérdese lo que estaba aquí representando Francisco. La multitud quería nombrar rey a Jesús. Entonces Jesús, ¿qué hace acá? Dice que subió a sus discípulos a una barca y él se quedó despidiendo a la multitud solo. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Y este pasaje es un pasaje muy conocido que habla sobre un milagro sobrenatural, algo que los científicos debatirían, algo que un científico no creería, algo que un científico diría que es imposible, y era que un ser humano caminara sobre el agua. Y quiero que pensemos por un instante qué cosas debilitan nuestra fe. Y aquí en la pantalla puse algunas cosas que quiero que usted rápidamente lea conmigo. ¿Qué cosas debilitan nuestra fe? La autosuficiencia. Bueno, ahí falta una que no quedó, perdón. Se llama no reconocer la voz de Dios. Para los que toman apuntes, la primera es no reconocer la voz de Dios. La segunda, la autosuficiencia. Y no me voy a detener aquí mucho porque al final del mensaje voy a retomar este tema. Tercero, las fuertes tormentas de la vida. Eso debilita nuestra fe. Cuarto, el temor a lo desconocido o el temor al mañana. Eso también debilita nuestra fe. Pensar antes que creer. Eso también debilita nuestra fe. Y quiero que por un instante usted piense en esas cosas que están allí escritas y mire hacia su corazón, hacia su vida. Y usted diga si hay alguna de esas, por lo menos una, que usted diga: me identifico. Si en su vida hay autosuficiencia, póngale un chulito. Si en su vida han habido fuertes tormentas últimamente que lo hayan tambalear, que lo hayan hecho tambalear, póngale un chulito. Si en su vida ha habido temor a lo desconocido o temor al mañana, póngale un chulito. Si en su vida ha pasado que usted es de los que piensan antes de creer, es decir, piensa y razona, pero no cree mucho, póngale un chulito. Y si usted chuleó alguna, entonces tengo que decirle que esta palabra de hoy es para usted y que Dios
le va a hablar, que Dios le va a hacer una invitación muy especial hoy y le va a hablar directo. El primer punto que quiero que miremos, o el segundo punto de nuestra lista de puntos del mensaje, se llama Jesús te mira. Jesús te mira. Y quiero que me acompañe a Marcos 6, que es donde está la forma en que Marcos escribió este mismo pasaje de cuando Pedro camina sobre el agua. Marcos 6, 47 y 48. Marcos 6, 47 y 48. Y Marcos dice así: al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Y cuando usted lee la palabra de Dios, usted tiene que estar tan atento a lo que Dios quiere a veces hablarle. Yo aquí subrayé una palabra, un verbo, que cuando leí el pasaje, el Espíritu Santo me trajo a mi mente y me dijo, vio. Pregunta para si hay algún médico oftalmólogo, optómetra o médico general, ¿cuál es la distancia que un ojo humano puede llegar a ver? ¿Perdón? 20-20. ¿Cuál es la distancia máxima en línea recta que el ojo humano puede ver? ¿Alguien sabe? Cuando usted busca en Google, Wikipedia, ¿cierto? Dice Wikipedia que el ojo humano puede ver 5 kilómetros al horizonte. Si se sube a una montaña, puede ver 5 kilómetros desde que haya una visibilidad óptima. Luz, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo hizo Jesús para ver que sus discípulos tenían problemas? Porque la palabra de Dios dice, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos. Entonces, otra pregunta para cuando usted hace su TCD, son preguntas que usted tiene que aprender a hacerse. ¿A qué distancia estaban los discípulos de Jesús? Entonces uno dice, no, pues la Biblia no dice. Resulta que la Biblia sí dice. Entonces vamos a ir ahora a Juan, capítulo 6, que es el otro evangelista que habló de la misma historia. Y cuando usted lee la historia en cada versión, le van agregando cosas que a ustedes le van mostrando la interpretación. Juan 6, 18 y 19. Y dice Juan 6, 18 y 19. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pregunta, ¿Jesús vio a sus discípulos con sus ojos naturales? ¿Jesús vio a sus discípulos en el lago remando con grandes esfuerzos con sus ojos naturales? No, es imposible. Es imposible. ¿Por qué? ¿Quiénes aquí han ido al mar? ¿Han ido al mar, sí o no? Cuando yo tenía como 16 o 17 años, mi papá dijo, nos vamos para Santa Marta de vacaciones. Y yo dije, buenísimo. Y nos vamos de camping al Tayrona, mejor aún. Y eso comenzamos meses antes a preparar la carpa, la estufa, el carro. Nos montamos en el carro. Creo que Diego no existía todavía, o sí existía, estaba muy chiquito tal vez. Sí, no, sí existía. Tati tenía 3, 4 años. Tati ni se acuerda, ¿saben? La pregunta me dijo, yo no me acuerdo de esas vacaciones. Y le dije, ¿sí te acuerdas? ¿Ya te acordaste? Ah, bueno. En esas vacaciones que íbamos para el mar, Tati en la mitad del camino, saliendo esos días, ¡pum!, le dio varicela. Pero te acordaste. ¿Tienes marcas de esa varicela? Ah, bueno, gracias a Dios. Porque normalmente uno siempre tiene marcas de la varicela, ¿no? Es una enfermedad que a cualquier persona le deja alguna marquita. Y recuerdo que cuando yo llegué al mar y acampamos a unos metros de la playa,
en la noche yo siempre sentía el estruendo tan grande que hacía ese mar de Santa Marta ahí picado. Y yo pensaba, ¿a qué horas esas olas van a venir a llevarse esta carpa al fondo del mar? Y cuando usted se para al frente del mar en la noche y usted mira hacia el horizonte, ¿usted cree cuántos kilómetros cree que el ojo humano puede ver? Ni 1 kilómetro. Por ahí 100 metros y eso. Y si hay tormenta, como es la historia que cuenta, pues peor. Entonces la pregunta de interpretación bíblica es: ¿por qué la Biblia dice que Jesús vio que sus discípulos hacían grandes esfuerzos? La respuesta es porque Jesús no los estaba viendo con sus ojos naturales, sino los estaba viendo con sus ojos espirituales. Y la aplicación es todavía más poderosa. Cuando usted aplica la palabra de Dios en su vida, entonces la aplicación de ese pasaje es: Jesús ve tu corazón, Jesús conoce tu vida, Jesús conoce lo profundo que hay en tu vida, sabe tus tormentas y sabe todos los problemas que tú estás pasando. Jesús te mira, es el punto de la prédica. Jesús te conoce. Jesús conoce tus tristezas, Jesús conoce tus agonías, Jesús conoce tus tormentas. ¿Cuál es la tormenta que estás pasando hoy? ¿Plata? Tal vez. ¿Salud? ¿Te sientes insatisfecho con algo? ¿Tu matrimonio está hecho un caos? ¿Estás a punto de decirle a tu esposa: Señor, llévatela o te la mando? O viceversa: Señor, llévatelo o te lo mando. Es que los cristianos somos a veces como maquiavélicos, porque como uno aprende que dice: hasta que la muerte nos separe. El cristiano, como es tan pilo, entonces dice: entonces hay solamente una cosa posible para librarme de esta vieja, y es la muerte. Y hacemos la interpretación bíblica, ¿no? Por eso es que dicen algunos pastores que los cristianos a veces no piensan en el divorcio, sino que piensan es en el homicidio. Es una palabra fuerte. Pero los que estamos casados, sabemos que Pablo dice: si alguno no quiere casarse, buena cosa desea, dice Pablo, ¿cierto? Después dice: pero es mejor casarse, pero que estarse quemando. Y después termina con la que ya lo fulmina uno: porque el matrimonio, dice Pablo, es aflicción de la carne. Pero no, yo no recibo esa palabra. Yo digo: mi matrimonio no es aflicción de la carne, mi matrimonio es un matrimonio bendecido por Dios, y envejeceré con mi esposa y moriré e iré al seno de Abraham. Uy, eso sonó bien teólogo, ¿no? El seno de Abraham, así decían los judíos: me voy a donde el seno de Abraham. Vamos a traerlo contemporáneo: me voy a la gloria eterna. Pero dice que Jesús te mira, y ese es un poderoso punto que hoy quiero que comiences a pensar. Jesús estaba viendo a sus discípulos, estaba viendo que tenían problemas, estaba viendo que tenían dificultades, pero Jesús los estaba viendo. Uno a veces cree que Dios no me mira, Dios no me conoce, Dios está muy ocupado. El otro día, hace 8 días, estaba yendo para Trujillo, a Perú, en un avión, y nos subimos el jueves, eran como las 3:30 de la tarde que salía el vuelo, y fuimos de paso, les digo, fuimos a una iglesia del Nazareno en Trujillo, súper linda, súper bonita. Un congreso de jóvenes, estuvimos ahí viernes, sábado y el domingo regresé. Y cuando yo iba en el avión, yo me senté, y como estaba de moda el tema del Papa Francisco, ¿cierto? Entonces al lado mío habían 2 muchachos que no sé si eran pareja o no, pero eran muy queridos entre ellos, ¿cierto? Entonces yo me senté en el pasillo, ellos 2 estaban aquí a mi lado, y uno de ellos estaba diciéndole: sí viste que lo que escribió el Papa y no sé qué, y lo del divorcio. En esa época fue cuando salió lo de Colombia, que no aceptaron la adopción de homosexuales a niños, y ellos estaban ahí hablando todo el tiempo de ese tema, pero me sorprendió que uno de ellos dijo esta frase: pero a Dios, ¿qué le importan estas cosas? Si Dios está muy ocupado para preocuparse por si los niños son adoptados por mujeres, hombres, o bisexuales o heterosexuales. Cuando ellos dijeron esas palabras, yo sentí así como que dije: qué lejos están de Dios,
qué lejos. Porque lo que dice la palabra es que Jesús vio a sus discípulos, pero Jesús estaba ya buscando a Dios, estaba en oración después de un día tremendo, porque ustedes vieron el día de Jesús cómo había sido, no fue como que, ese fue el mejor día de Jesús. Jesús durmió hasta las 11 de la mañana y Jesús tenía toda la vitalidad, pero eran las 2 de la mañana de un día en que Jesús llevaba casi 24 horas pasando de largo, había escuchado que a su primo Juan el Bautista lo habían decapitado, se había querido ir solo, yo no sé cuántas veces usted está así como... necesito soledad. Y Jesús se fue en una barca solo, pero dice cuando se bajó en tierra firme, la multitud vino y le dijo, háblanos del Padre. Y Jesús comenzó a predicar y les dio los panes, los peces, y la gente lo quiso hacer rey. Y como que otra vez Jesús dijo, no, otra vez quiero estar solo. Y cuando quiso estar solo, entonces los discípulos tenían problemas. Y Jesús llevaba casi 24 horas sin dormir, pero Jesús en su amor dice que vio a sus discípulos en grandes problemas. Yo quiero que apropies esto en tu vida. Dios te mira. Jesús te mira. Jesús te está mirando. Jesús mira tu necesidad y mira tu problema. Jesús no es un Dios lejano, no es un Dios ocupado, no es un Dios que tiene preferidos. Dios te está mirando. Siguiente punto. Dice, Jesús se acerca a ti. Y vamos a volver a Mateo 14, donde comenzamos leyendo. Y vamos a leer el versículo 25. Y el versículo 25 dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando Jesús subió a sus discípulos en la barca y les dijo, váyanse, que yo ahora los alcanzo. Si usted lee más adelante en Juan y le gusta profundizar, en Juan dice que cuando Jesús les dijo a sus discípulos, súbanse a una barca, era la única barca que había en la playa. Y ninguno de los discípulos fue inteligente o pilo y dijo, oiga, Jesús nos está diciendo que ahora nos alcanza, pero no hay más barcas. Y los discípulos no se dieron cuenta y dijeron, oiga, ¿cómo nos va a alcanzar Jesús si no hay más barcas en la playa? Pero dice que ellos se subieron y comenzaron a irse mar adentro. Dice que Jesús se acercó a ellos. Yo creo que los discípulos tuvieron este pensamiento. Cuando estaban en medio de la tormenta dijeron, qué falso Jesús. Nos montó en la barca, nos mandó que cruzáramos, nos dijo, ahora los alcanzo. Y ahora estamos que nos morimos, porque hay tormenta. Y yo no sé cuántas veces usted le ha echado la culpa a Dios de las cosas que a usted le pasan. Pero muchas veces nos pasan cosas malas y Dios viene y uno comienza a pensar, ¿por qué Dios? ¿Por qué hiciste eso? Qué falso eres, qué irreal eres. Ya no creo en ti, ya no voy a la iglesia, ya no quiero nada. Y uno comienza a pelear con Dios, pero ¿por qué lo permitiste? ¿Pero por qué permitiste que mi barca cogiera mar adentro y tuviera tempestades? ¿Por qué? Y comenzamos a cuestionar a Dios. Y eso nos ha pasado a todos. En las tempestades en las que uno vive a veces, por más de que uno quiera estar anclado, uno muchas veces hace la pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué? Pero Jesús dice que se acercó a ellos. Es decir, Jesús no solamente te mira y te conoce, no solamente se da cuenta de tus problemas, de tus dificultades, sino que aparte de eso Jesús se acerca a ti. No importa el cansancio. ¿Sabe que cuando yo leía este pasaje, yo me quebrantaba porque yo decía, muchas veces yo arranco mi día temprano, voy, trabajo, hago 1000 cosas, a veces vengo a la iglesia en las noches, estoy aquí hasta las 9 y a veces llego a mi casa a las 10 de la noche y cuando llego a las 10 digo, estoy exhausto, ya no quiero más. Y si algún discípulo a las 10:30 le da por decir, José, ¿te puedo llamar? Yo como que miro ese WhatsApp y digo, no, mejor mañana. Pero sabe que Jesús llevaba casi 24 horas y Jesús vio la necesidad y no le importó su cansancio, no le importó la agonía de su primo muerto, Juan el Bautista, decapitado, no le importó la carga que él tenía espiritual. Dice que Jesús se bajó de la gloria donde él estaba con Dios y se fue y se acercó a sus discípulos. Siguiente punto. Jesús te dice, ven.
Jesús te dice, ven. Versículos 28 y 29. Y dice así, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pregunta de observación bíblica. Para los que les gusta hacer su tiempo con Dios, les sigo dando claves. ¿En dirección a quién caminó Pedro? Por eso la subrayé ahí. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Recuerde que el título del mensaje es Caminando hacia Jesús. Y quiero que en este punto usted piense en lo que implicó para Pedro bajarse de la barca. Se generó una crisis de fe en Pedro. Pedro era un artesano por excelencia. Los que ya fueron al seminario de identidad y propósito ya entienden perfectamente qué es un artesano, ¿cierto, Angie? Lo entiendes perfectamente. Puedes hacer una lista de las 10 cosas más notables de un artesano. Lo digo así porque Javi es un artesano total, ¿cierto? Y yo crecí en un hogar donde mi mamá es una artesana, mi hermana mayor es una artesana, mi hermana menor es una artesana, mi suegra es una artesana y mi cuñada es una artesana. Yo creo que los que no les gustan mucho los artesanos dicen, ¡ay, qué reto! Pero yo los amo. Yo amo los artesanos. Los artesanos alegran la vida, traen chispa, ¿cierto? Son sus fortalezas. Pero Pedro era un artesano, Pedro era un hombre que su temperamento era así, reactivo, dominante un poco, atrevido. Y cuando Jesús le dice a Pedro, y Pedro le está diciendo, pero Señor, si eres tú, haz que vaya sobre el agua y vaya a ti. Esta mañana compartía que en mi experiencia dándole consejería a los artesanos, me he dado cuenta que el artesano a veces le gusta escuchar lo que quiere que uno le diga. ¿Sí? A veces el artesano viene y entonces te dice, José, te voy a pedir un consejo, mira, me está pasando esto, esto y esto, ¿qué hago? Pero es que es cierto que yo tengo la razón. Yo solo estoy dando un ejemplo teórico, hipotético. Y entonces uno llega y le dice, mira, ¿sabes qué? Esto y esto no está bien, es así, tun. Y entonces el artesano se siente como frustrado. Porque el artesano quería escuchar lo que él quería que uno le dijera. No estoy generalizando, puede que hayan unos que no. Y aún es peor. A veces el artesano, entonces como no le gusta lo que uno le dijo, ¿sabe qué hacen? Buscan una segunda opinión. Entonces dicen, bueno, ok, gracias. Y después uno se entera que fueron a donde otro líder y le contaron toda la historia a ver qué les decía. Pero Pedro era un atrevido y Pedro le dijo a Jesús, a ver, si tú eres Jesús, si tú eres Dios, haz que yo ande sobre el mar. Pero ¿sabe qué pasa? Que en lo profundo de la mente de Pedro, Pedro estaba esperando que Jesús le dijera, no, quédate en tu barca. Porque esto es imposible que suceda. Científicamente eso que me estás pidiendo, eso es algo loco, sobrenatural. Ningún ser humano puede caminar. Yo creo que Pedro por eso como que lanzó la pregunta. Pero Jesús, el mentor de mentores, le volteó la torta. Y con una palabra le dijo, ven. Y esa es la palabra que yo creo que el Espíritu Santo hoy te está diciendo. Ven. Pedro tenía 2 caminos fáciles de explicar. O Pedro se quedaba en su barca, o Pedro se bajaba de la barca. ¿Qué significaba que Pedro se quedaba en su barca? Que Pedro le decía a Jesús, no creo, es imposible lo que me estás pidiendo, es algo loco y fuera de todo contexto,
y eres incapaz de hacer eso que me estás diciendo que haga, entonces me voy a quedar en mi barca. Pero también podía tomar el otro camino de decir, ok, voy a morir a mis pensamientos de atrás, voy a abandonar todo lo que por años he creído, todo lo que por años he aprendido, todo lo que por años me han heredado mis papás o me han dado de legado mis papás, y voy a dar un paso fuera de la barca. Mire, una cosa importante. Hace muchos años hice un curso sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Y el autor en ese libro, que se llama Mi experiencia con Dios, decía lo siguiente: pedirle señales a Dios es el primer síntoma de incredulidad. ¿Capichi? ¿Capito? Lo voy a repetir. Pedirle señales a Dios es el primer síntoma de incredulidad. Para Pedro, hubiera sido mejor decirle, si tú eres Jesús, lánzame el flotador y así sabré que puedo caminar. ¿Qué era eso? Una señal. ¿Cuántas veces usted en su vida dice, Señor, si pasa esto, entonces es porque tú quieres que yo haga eso? Pero entonces hoy yo quiero que usted cambie el chip, porque uno no puede pedirle a Dios esas cosas. Porque la única forma, y eso es lo que decía la conclusión de ese estudio que hice, era, ¿usted quiere conocer la voluntad de Dios? Cultive una relación de amor con Jesús todos los días, cultívela. Cuando usted conoce a Jesús, usted no tiene que estar pidiéndole, Señor, que el sol se vuelva negro para que yo entienda que es tu voluntad, que yo haga ese negocio o que no lo haga. Que la luna se vuelva roja para que yo me meta en este negocio, arranque este proyecto o no lo arranque. Pero Dios le está diciendo, pero pues camina conmigo todos los días. Por eso le digo, Pedro tenía que bajarse de la barca sin señal alguna, porque era un paso de fe. Entonces viene otra frase: la fe es el único vehículo que me lleva a Jesús. Es el único vehículo. No hay otra forma. ¿Usted quiere llegar a Jesús? Móntese en el carro de la fe. Súbase en el vehículo que lo lleva a donde Jesús. No hay otra cosa. Venir a una iglesia a usted no le hace crecer tanto su fe. Uy, el pastor me podría estar echando por eso que dije. Después mañana le van a decir, pastor, yo no fui el domingo porque José Luis dijo que ir a la iglesia no hacía crecer mi fe. Pero yo hablo de la religiosidad. Yo hablo de lo que muchas veces se llama teología traspasada. Teología traspasada es cuando uno comienza a hacer las cosas porque otra persona me dijo que las hiciera. ¿Cierto? Es que yo hago eso porque así me lo enseñaron. Yo oro así porque así me lo enseñaron. Yo hago los ayunos así porque es teología traspasada. Pero cuando uno cae en esa religiosidad, entonces uno a veces cree que el venir a la iglesia es que mi fe crezca. Tal vez. Pero su fe crece en la intimidad con Jesús. Por eso es que en la iglesia llevamos un año y enero, febrero, 2 meses, 14 meses, haciendo tiempo con Dios todos los días, compartiéndolo, diciéndole a la gente, métase, hágalo, prepárese. Es difícil, sí, mire, yo llevo de cristiano, no sé, 15 años, 20 años, pero le puedo dar el testimonio que en los últimos 14 meses han sido los 14 meses más juiciosos, más disciplinados, en los que he tenido mi relación con Dios todos los días y la he podido compartir. Pero esa es la clave. Quiero hablarle de otra barca. ¿Se acuerda la historia? No lo vamos a leer ahorita, pero está en Mateo capítulo 8, versículo 23, y es cuando Jesús calma la tempestad. ¿Se acuerda de esa historia? Dice que Jesús se subió con sus discípulos a un barco, se metieron otra vez al mar y en la mitad del mar comenzó la tempestad y Jesús estaba dormido y los discípulos estaban que se morían y no sabían qué hacer. Pero esa era otra barca, pero esa barca, tipológicamente hablando, es cuando usted conoce a Jesús por primera vez como su Salvador.
Entonces, en la primera vez que yo conozco a Jesús como mi Salvador, es cuando yo estoy en la barca de la vida, lleno de tormentas y de tempestades, y yo invito a Jesús y le digo, Jesús, súbete a mi barca. Y yo creo que aquí muchos han hecho ya esa oración, decirle a Jesús, súbete a mi barca. Y Jesús lo que hizo fue que cuando se subió a la barca de su vida, Jesús dijo, cálmense. Y todos los problemas tomaron una perspectiva diferente. Pero esta segunda barca ya no es cuando yo conozco a Jesús, sino esta barca es un poquito más adelante en el proceso. Y ya Jesús no está en mi barca. Él ya no está calmando la tempestad. Ahora me está pidiendo que yo haga algo. Y es que yo me baje de la barca. Y yo quiero que usted se lleve para su casa esta palabra. Bajarse de la barca no es fácil, pero es lo que Dios quiere. Mientras que usted no se baje de la barca, usted no conocerá la dimensión sobrenatural de Dios. Es imposible. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay un método donde a usted algún pastor le diga, sí, tranquilo, mire, haga este curso y usted ya conoce a Dios. Siempre va a llegar una decisión de su vida, decir, yo quiero dar ese paso. Y quiero decirle que Jesús hoy le está diciendo, ven. Jesús te mira, Jesús se acerca a tu vida y Jesús te llama y te dice, ven. Y Jesús quiere que tú te bajes de la barca. ¿Es fácil? Difícil. Es más fácil estar en la barca, en la comodidad. Es más fácil no tener que dar un paso de fe. Es más fácil lo que está seguro. Quiero que volvamos a la presentación donde están las cosas que debilitan mi fe, porfa, Edwin. Y quiero que usted vuelva a pensar en esas cosas. Y se las voy a aplicar ahora al texto que leímos. La primera era no reconocer la voz de Dios. ¿Sabe que Jesús vino y le dijo a Pedro, cálmense, no tenga miedo? Y Pedro escuchó la voz de Jesús. ¿Cuántas veces Pedro había escuchado a Jesús? Muchas. Lo ha escuchado hablar todo el tiempo, pero sin embargo Pedro duda y dice, si eres Jesús, haz que yo camine sobre el agua. Cuando yo no conozco la voz de Dios, mi fe se va a debilitar. Pero la única forma de conocer la voz de Dios, vuelvo y le digo, es desarrollando, cultivando una relación diaria. Segundo, la autosuficiencia. Yo no sé si usted es de los que piensa como Pedro, si me bajo de esta barca me voy a hundir, pero yo puedo solo. Los autosuficientes son los que dicen yo puedo solo, yo no necesito de nadie. Yo sufro o sufría mucho con eso por mi temperamento. Y en la universidad cada vez que me decían trabajo en grupo, yo decía qué cosa tan horrible. Qué aburrimiento, qué pereza, pero ¿por qué el profesor hace trabajos en grupo? Eso no sirve para nada. No sé si en su universidad o en su colegio pasaba lo que pasaba en el mío, pero decían trabajo en grupo y trabajaba uno y los otros tres echaban rulo, tomaban tinto, echaban cuentos, escuchaban música, llegaban tarde, otros no llegaban, nadie hacía nada. Por esa razón yo siempre que decía al profesor trabajo en grupo, yo dejaba que se acabara la clase y él me acercaba hasta el puesto de él y le decía, profesor, ¿puedo hacer el trabajo yo solo? Y él me decía sí. Pero eso también estaba demostrando un problema de autosuficiencia. Porque cuando usted hace un trabajo en grupo, usted tiene que comenzar a contar con los demás. Siguiente, las fuertes tormentas de la vida. Pedro dice que se comenzó a hundir. La pregunta de observación bíblica es, ¿en qué momento se empezó a hundir Pedro? Cuando comenzó a mirar más el viento, más la tempestad, que su mirada puesta en Jesús. Si su mirada en la vida no está en Jesús, sino está en las circunstancias, que no hay trabajo, que no hay empleo, que no hay plata, que qué vamos a hacer con el colegio de los niños, que mi matrimonio, que mis amigos, lo que sea. Pero cuando uno comienza a mirar todas las circunstancias y desenfoca su mirada en Jesús, seguramente usted se va a comenzar a hundir. Por eso es que las fuertes tormentas de la vida debilitan nuestra fe. El temor a lo desconocido o el temor al mañana. Yo no sé si usted es de los que todo el tiempo está pensando, comenzó marzo, el arriendo, en 5 días toca pagar el arriendo,
la EPS, el no sé qué, los impuestos. Bueno. Y usted está todo el tiempo pensando en el mañana y en el mañana. Si Pedro hubiera pensado en el mañana, no se hubiera bajado de la barca nunca. Pedro tuvo que un día decir, me bajo, y lanzarse, abandonarse en las manos de Dios, soltarse en las manos de Dios, pensar antes que creer. El ser humano por naturaleza es racional. Todo queremos pasarlo por aquí, todo. Pero ese es el gran problema que tenemos. Que con Dios no es por acá, es por acá. Yo tengo que creer antes que pensar. Si Dios te dice, ve, yo voy. Si Dios te dice, no vayas, yo no voy. Pero me está diciendo una locura, no importa. Jesús le estaba pidiendo a Pedro que hiciera una cosa loca. Le está diciendo, ven sobre el agua. ¿Qué cosas hoy tendrías que abandonar para poder bajarte de tu barca? ¿Qué cosas? ¿Tu posición? ¿Tu nivel social? ¿Tu, entre comillas, calidad de vida? ¿Tu nombre? No sé lo que Dios te pueda estar llevando a pensar. Yo solo quiero que te vayas con este pensamiento. La única forma de conocer a Jesús en un nivel sobrenatural es bajándome de la barca. Es la única forma. ¿Qué cosas tienes que abandonar? Haz la lista. Haz la lista. Con mi esposa hemos estado haciendo esa lista varios meses, los últimos meses. Y definitivamente, cuando llegas tú a un punto, ya no puede haber más miedo, ya no puede haber más duda, ya no puede existir eso. Si Jesús está diciendo, ven, es porque Él sabe que aunque tus ojos no puedan entender o ver lo que va a pasar, o tu mente no pueda razonar con lo que va a suceder, Jesús sí, porque Jesús no te ve con los ojos naturales, sino Jesús te ve con los ojos espirituales. Pero haz la lista. ¿Qué cosas tendrías que abandonar hoy para bajarte de la barca? ¿Qué cosas? ¿Hábitos? No, es que yo quiero dormir hasta tarde. Bueno, si quiere tener una relación con Dios, comience a madrugar más. No, es que yo quiero verme mis 2 series todas las noches creo que están en Diomedes o en Nietzsche. Y yo recuerdo que la última serie que como que vi juicioso fue Corazón Abierto, una de los doctores. Pero desde hace un año Dios me dijo, ¿qué haces perdiendo tanto tiempo por las noches ahí? Yo la grababa, después la veía, me estresaba si no grababa, la compraba. Y yo le decía a mi esposa, pero es que me gusta. Pero resulta que Dios un día me dijo, pero aún eso quiero que lo sueltes porque necesito ese tiempo. Y ahora en las noches con mi esposa lo que hacemos es capacitarnos más, estudiar más, leer más la palabra, llenar todas las cartillas que hay que llenar para este año, que son un montón. Pero, ¿qué tengo que abandonar? Haga la lista. ¿Qué cosas tiene que abandonar para poderse bajar de la barca? Yo no sé cuáles sean sus tempestades. Esta mañana les compartía una palabra que para mí es muy poderosa y que siento que es una palabra rema, es una palabra que empodera a las personas. Y yo la recibí para mi vida hace un tiempo atrás y es la siguiente. ¿Cuántos aquí han perdido algo? ¿Cuántos aquí han perdido a alguien? Tenga la mano arriba porque voy a lanzarle una palabra, así como dicen los predicadores así.
¿Cuántos han perdido algo? Material, por ejemplo. Material. Yo la tengo bien arriba. Material, negocios, pérdidas, lo que sea. Alguien, una persona, un sentimiento, una novia, un novio, un ser querido que usted todavía no ha podido superar, que se fue, que lo abandonó. Ok, esta palabra es para usted. Dios no puede llenar espacios ocupados. Dios no puede llenar espacios ocupados o cosas llenas. Pero Él es especialista en llenar espacios vacíos. Aquella pérdida que usted tuvo, Dios la va a llenar hoy. Porque Él es especialista en llenar espacios vacíos. Cuando usted tiene todo, Dios se queda cruzado, dice, bueno, pues, ¿qué quieres que llene? Si tú tienes todo. Pero cuando usted tiene espacios vacíos y usted dice, Dios, esa pérdida o ese espacio que quedó, llénalo. Entonces Dios dice, con mucho gusto. Y yo suelto esa palabra sobre su vida porque la declaré para mi vida hace un tiempo y dije, ya no quiero pensar más en lo que perdí. No quiero pensar más en ese espacio vacío. No quiero pensar más en lo que era antes y ya no es. Quiero que Dios llene ese espacio vacío. Y un día alguien dijo esa palabra y yo dije, ¡pum!, la agarro para mi vida. Y la agarro para mi vida y digo, Dios es especialista en llenar espacios vacíos. Él capitaliza todos los espacios vacíos que tú tengas y los lleva a su llenura. Quiero que usted se ponga en pie por un momento. Y cierre sus ojos ahí. Y si usted es alguien de los que está en esa lista, es autosuficiente, tiene muchas tormentas en su vida, tiene miedo a lo desconocido, tiene temor al mañana, no reconoce la voz de Dios, piensa mucho antes de creer, entonces yo quiero que usted haga un paso de fe y venga aquí adelante. Es un paso de fe. Es un paso de fe de usted decir, no quiero pensar más con mi mente, sino quiero creer con mi espíritu. No importa si usted es líder, pastor, reverendo, presbítero, si lleva años en la iglesia, pero si en su corazón hay autosuficiencia que usted dice, ¿por qué me cuesta tanto lo de la fe? Yo sufro con lo de la fe. Entonces venga aquí adelante y póstrese ante Dios y vamos a volver a cantar esa canción. Si quiere arrodíllese ahí y diga, yo me rindo. Y vamos a cantar esa canción que dice, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Espíritu Santo, tú estás en este lugar, tú estás en esta mañana. Si alguien no conoce a Jesús como su Salvador, también está el altar abierto. Si alguien quiere conocer a Jesús como su Salvador, también está el altar abierto. Y usted póstrese ahí. Usted no se está postrando ante una persona o ante una iglesia, usted se está postrando ante Dios, el creador del universo, el creador del cielo y de la tierra, el que le da la vida, el que le dio el sustento, el que cuida a sus hijos. Ante Él es que usted se está postrando hoy. Y dígale, Señor, yo quiero bajarme de esta barca. Tú me estás llamando, tú me estás diciendo, ven, 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 ven. Pedro, Juan, Andrés, Sandra, ven. Y Jesús está diciendo, ven, abandónate en mis brazos, suéltate en mis brazos de amor y conóceme de otra forma.